Grado, ciencias, biología. ¿Quién se come a quién? Qué hambre tengo. ¿Cómo se me antoja un taco de espinacas con una salsita y con un bistec? ¿Cómo se me antoja? Ay, no, mejor uno de nopalitos con una salsa bien picosita. ¿Y a usted, maestra, de qué se le antojan sus tacos? Pongan atención, ya empezó la sesión. Ay, perdón, maestra, pero es que en esta ocasión hablaremos de alimento y eso me abre mucho el apetito. ¿A ustedes no? La verdad sí, pero primero saludemos a nuestras alumnas y alumnos del primer grado de secundaria a esta su sesión titulada ¿Quién se come a quién? De la asignatura de Ciencias, Biología. Recuerden que soy la maestra Ana Gabriela y es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes. Yo soy el profesor Ricardo y es un placer compartir esta sesión con ustedes que se encuentran en casa. Tendremos el gusto de compartir este espacio con Nadia Jiménez, quien nos ayudará a explicar con mayor claridad el tema del día de hoy. ¡Saludos! Estoy muy contenta de estar aquí y ser parte de esta sesión. Bienvenida, Nadia. Gracias, maestra. Hoy continuaremos estudiando el aprendizaje esperado. Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas, en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Claro, con el propósito de identificar cadenas y redes tróficas en los ecosistemas. Comencemos. Es importante que tengan listo su cuaderno, libro de biología y estuche completo para elaborar los apuntes de hoy. No olviden revisar su abecedario biológico si tienen dudas sobre algún término tratado en sesiones anteriores. Además, pueden integrar las palabras que consideren interesantes o desconocidas. Profesor Ricardo, en un inicio mencionó que hablaremos de alimentos. Eso es correcto, Nadia. Aunque no de los antojitos que tanto nos gustan, más bien de la alimentación de otros seres vivos. ¿Han escuchado hablar de cadenas alimentarias? ¿Y en casa, lo han escuchado? Estoy segura que sí, ya que nuestras alumnas y alumnos en grados anteriores con sus profesores de primaria trataron este tema. Y necesitaremos de sus conocimientos previos para lograr el aprendizaje esperado. Empezaremos con este tema mencionando que una cadena alimentaria o trófica es una secuencia lineal de organismos a través de la que los nutrientes y la energía pasan de un organismo a otro mediante su consumo, como observan en pantalla. Sabemos que todos los organismos necesitamos energía para sobrevivir. Pero, ¿de dónde obtenemos esa energía? Creo que de los alimentos. Por eso el maestro Ricardo lo mencionó al inicio. Claro, nosotros obtenemos la energía de los alimentos que ingerimos, pero no todos los seres vivos lo hacen al ingerir a otro organismo. Recordemos sesiones anteriores, aprendimos que existen organismos autótrofos y heterótrofos. Sí, ya recordé. Los organismos autótrofos, durante la fotosíntesis, convierten la energía del sol en energía química y los organismos heterótrofos obtienen la energía al consumir a otro organismo. Muy bien, Nadia. Nos damos cuenta que has puesto mucha atención a las sesiones de biología. Es importante mencionar que los seres vivos de los ecosistemas se clasifican en distintos grupos en función del origen de la materia de la que se nutren. A esta clasificación se le llama niveles tróficos. Trofo significa alimentación y así podremos estudiar de forma más coherente los procesos de nutrición que ocurren en la naturaleza. Para su estudio, los niveles tróficos se dividen en tres: productores, consumidores, descomponedores o desintegradores. Entendiendo esto, podemos mencionar que la base de toda cadena alimenticia son los productores, también llamados autótrofos, y son seres que producen su propio alimento a partir de sustancias inorgánicas, el agua y el dióxido de carbono, así como la luz del sol,
por lo que no necesitan consumir otros seres vivos para nutrirse. Pero, ¿por qué menciona que son la base de las cadenas alimentarias? Buena pregunta. Es porque los organismos productores mantienen en equilibrio al planeta. Al ser la fuente principal de alimento, proveen nutrientes a los consumidores primarios, generan oxígeno y aportan otros gases que conforman la atmósfera. Sin ellos, simplemente no se aprovecharía la energía que proviene del sol para producir alimentos. Entonces, son muy importantes. Ahora me queda claro por qué son la base. Ahora que ya saben quiénes son los productores, desde casa ayuden a Nadia a localizar qué imágenes corresponden a estos organismos, para que los coloque debajo de la palabra productores. En casa, tomen nota y realicen la actividad al igual que Nadia, pero ustedes en su libreta. Son estas. Las colocaré en el pizarrón debajo de la palabra productor. ¿Así, maestra? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Perfecto, Nadia. Sé que en casa también acertaron. Maestro Ricardo, usted mencionó que los productores proveen de todos los nutrientes a los consumidores primarios. Pero, ¿quiénes son los consumidores primarios? Excelente observación. Y les tengo una pregunta para resolver este cuestionamiento. ¿Qué animales, por lo general, se comen a los productores? Analicen muy bien esta pregunta. Seguramente son los herbívoros. Su respuesta es correcta, Nadia. Los consumidores primarios están formados por las especies herbívoras, es decir, animales heterótrofos que se alimentan de los productores para obtener energía. Aunque existen organismos omnívoros como nosotros, que además de ingerir organismos productores, consumimos carne. Y así, ocupan el nivel de consumidores primarios en la cadena alimentaria. Espero que haya quedado claro quiénes son los consumidores primarios y para comprobarlo les pediremos que busquen nuevamente entre las imágenes y elijan aquellas que correspondan a este nivel. Amigos en casa, indíquenme si estoy en lo correcto. Tenemos este saltamontes. Te ayudo, Nadia. Gracias, maestra. Les apoyo también para quitarlas. Por favor, maestra. Caracoles. Y... ¡oh! Unos conejitos. ¿Qué crees, Nadia? Tirín. Estás en lo correcto. Pero no termina ahí. Nuestra sesión se titula ¿Quién se come a quién? Por lo tanto, debe existir otro organismo que se coma a los consumidores primarios. ¿Se imaginan quiénes son? Pues claro, si existen consumidores primarios, por lógica, son los consumidores secundarios. Nos damos cuenta de que has aprendido mucho y que eres muy observador como nuestros estudiantes. Pero, ¿qué organismos son los que ocupan el nivel de consumidores secundarios? Para resolver esta nueva pregunta, analicemos lo que tenemos hasta el momento. La base son los productores, es decir, son organismos autótrofos. Posteriormente se encuentran los consumidores primarios, en donde se ubican los herbívoros, y son heterótrofos. Siguen los consumidores secundarios, que también son heterótrofos. Sí, son animales carnívoros que se alimentan de los consumidores primarios, o sea, de herbívoros. Ahora regresemos a las imágenes. Nadia, ¿cuáles corresponden a este grupo? ¿Nos ayudas a encontrarlas, por favor? Esos. Ok. ¿Le ayudamos? Le ayudamos. Muy Esto, bien. maestra, por favor. Este de acá es... ay, estos son unos ratoncitos. Perfecto. Y una serpiente. Perfecto. Así es, Nadia, las has identificado. En casa, comparen sus apuntes con la actividad que Nadia está desarrollando.
Ahora nos preguntamos, ¿existirá algún organismo que se alimente de consumidores secundarios? Está complicado, pero si lo pensamos un poco y entendemos que los consumidores secundarios son carnívoros, ¿quiénes se comen a un carnívoro? Pues yo creo que otro carnívoro. En casa, ¿qué piensan? ¿Estaré en lo correcto? Claro que sí. Los consumidores terciarios son organismos carnívoros que dentro de la cadena trófica adquieren su materia y energía al alimentarse de otros carnívoros, o sea, consumidores secundarios. Por lo general, son depredadores tope o consumidores finales. Esto hace que no tengan presión de depredación desde un nivel trófico superior, por lo que sus poblaciones están reguladas solo por el alimento disponible. Así, cuando el alimento escasea, aumenta la competencia entre los individuos de una población. Los consumidores terciarios ejercen un control biológico directo sobre los consumidores secundarios e indirecto sobre los niveles tróficos inferiores. De esta manera, participan en la regulación de las poblaciones de las distintas especies de un ecosistema. Algunas cadenas alimentarias tienen niveles adicionales, como los consumidores cuaternarios, carnívoros que consumen consumidores terciarios. Son los organismos que se encuentran hasta arriba de la cadena alimentaria y se llaman superdepredadores. Entonces, ¿pueden existir consumidores cuaternarios? Pero eso depende de la cadena alimentaria. Así es. Ahora coloquemos las imágenes de los organismos que corresponden a los consumidores terciarios. Nadia, ¿nos ayudarías? Claro que sí. Ya no queda mucho de dónde elegir y con lo que acabamos de aprender, los consumidores terciarios son organismos carnívoros que comen otros carnívoros. Por lo tanto, son esos. Bien. ¿Te ayudamos? Claro que sí. Gracias, maestra. Maestra, por favor. Leones, un águila y zorros. Bien, ahora hablemos de un nivel trófico que, aunque puede pasar inadvertido, es absolutamente esencial para la vida en la Tierra. ¿Saben de qué organismo estamos hablando? Claro, de los descomponedores o reintegradores. Sí, los descomponedores o reintegradores son organismos heterótrofos que, como su nombre lo indica, se encargan de descomponer o desintegrar los desechos de todos los seres vivos, así como de sus restos cuando mueren, ayudados por los factores abióticos como temperatura, luz y humedad, en sustancias simples que se reincorporan al suelo y que las plantas utilizan para elaborar sus alimentos. Los organismos que llevan a cabo esta gran labor son hongos, bacterias, gusanos, lombrices de tierra y escarabajos peloteros, principalmente. ¡Qué interesante! ¡Qué bien! Terminamos de completar nuestra actividad. Antes de continuar, es importante mencionar otro término, las redes tróficas o alimentarias. ¿Son lo mismo que las cadenas tróficas? En realidad se complementan, pero antes de continuar, vamos a pegar los organismos que corresponden a desintegradores. Muy bien, maestra. Empezamos con este, que es una lombriz. Y vamos con los demás. Son los últimos que nos quedaban. Siguen estos que son hongos. Va debajo de la lombriz. Y las bacterias. Perfecto. Ahora sí. Bien, las cadenas tróficas se pueden interconectar y forman redes alimentarias. Es decir, los seres por lo general no se alimentan de un solo tipo de organismo, sino de varios. Esto hace que las relaciones alimentarias sean en realidad redes tróficas. Por tanto, podemos encontrar que en un ecosistema habrá varios tipos de organismos que se alimentan de una misma especie y a su vez esos organismos podrán ser comidos por otras especies, formando una red mucho más compleja que si solo fuera un eslabón después de otro. Excelente. Ahora, para reafirmar lo aprendido hasta el momento, veamos el siguiente video, titulado Al gato y al ratón. Una cadena alimentaria es una representación que muestra una secuencia lineal de organismos.
donde se transfiere la energía y los nutrientes cuando un organismo se come a otro. Toda cadena alimentaria está formada por autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos, como las plantas o las algas, producen su propio alimento a partir de la energía del sol. ¿Te imaginas? Veamos cómo lo hacen. Durante la fotosíntesis, la energía del sol que llega a las plantas transforma el dióxido de carbono, agua y minerales en azúcares, que son el alimento de la planta, y en oxígeno, que es liberado al aire. Las plantas o productores son la base de todos los ecosistemas del planeta, y la energía que obtienen de la luz sostiene a los demás organismos del ecosistema. Los organismos heterótrofos se alimentan de otros organismos o de sus productos, como los animales y los seres humanos. En las cadenas alimentarias, los heterótrofos también son llamados consumidores y existen diferentes tipos. Los herbívoros que comen plantas, como los escarabajos, los peces y los monos. Los carnívoros que se alimentan de carne, como los caimanes, las víboras y los búhos. Y los hongos, bacterias y otros microorganismos que se alimentan de los desechos y que además incorporan los residuos a la tierra. Ahora que ya conoces cómo se forma una cadena alimentaria, acompáñame a ver algunos ejemplos en diferentes ecosistemas. En general, las cadenas alimentarias tienen los mismos elementos, aunque su tamaño y los tipos de organismos que albergan puede variar. Por ejemplo, esta cadena alimentaria se presenta en la selva. Esta es en un desierto. Esta en el bosque. Y esta en el mar. En todo ecosistema coexisten diversas cadenas alimentarias que, como anotamos antes, en conjunto permiten formar amplias redes. Vamos a conocer un poco sobre las redes alimentarias. La red alimentaria es una forma gráfica de mostrar todas las interacciones asociadas a la alimentación entre los diferentes organismos de un ecosistema. De hecho, las redes se utilizan porque en la vida real, las cadenas alimentarias no son tan sencillas debido a que a veces un organismo puede comer diferentes presas o ser consumido por varios depredadores y participar en distintos niveles, incluso en diferentes cadenas alimentarias. Para que lo comprendamos mejor, veamos el caso de una joven que come una carne con ensalada de lechuga. No es broma. En este caso, el pasto que come la vaca y las plantas de lechuga son autótrofos. La persona que come la lechuga y la vaca que come el pasto son herbívoros. Y cuando la persona come la carne, es un carnívoro. Una forma de representar este ejemplo es con dos cadenas alimentarias. Sin embargo, considerando que el ser humano participa en diferentes niveles y cadenas alimentarias, es más adecuado construir una red alimentaria. Como hemos visto, las cadenas alimentarias muestran de manera lineal cómo se alimentan los organismos, mientras que las redes alimentarias son un conjunto de cadenas alimentarias interconectadas, que expresan las relaciones posibles que se dan entre los organismos de un ecosistema. Ambas están constituidas por organismos productores y diferentes tipos de organismos consumidores. Esta es una red alimentaria de un pastizal. ¿Qué animal herbívoro pondrías en el lugar que está vacío? ¿Te doy una pista? Este animal come pasto y es alimento de zorros y búhos. ¿Lograron identificar al organismo que hace falta en la red alimentaria del pastizal? Así es, se trata del ratón. Muy bien. Como pudieron observar en el video, la mayoría de los seres vivos necesitan consumir a otros para sobrevivir. Y en las relaciones que se dan entre los organismos con fines de alimentación, podemos encontrar las cadenas y redes alimentarias. Las cadenas alimentarias representan las relaciones de un número limitado de organismos, mientras que en las redes tróficas son más cercanas a la realidad, pues en una comunidad, una misma especie de productores puede alimentar a más de un herbívoro. A su vez, estos sirven de alimento a más de un carnívoro. Ahora pongamos manos a la obra. En esta actividad representaremos una cadena trófica utilizando estos cubos. Como pueden darse cuenta, cada uno tiene imágenes que representan los distintos niveles. Nadia, ¿nos puedes ayudar mostrando a nuestros estudiantes cada uno de los cubos? Claro que sí, maestra. Con gusto. Gracias, Nadia. En este cubo se colocaron ejemplos de productores, como algunas plantas.
este representa a los consumidores primarios. Tiene la imagen del caracol, una oruga, la mariposa y un ratón de campo. En el siguiente cubo encontramos a los consumidores secundarios, como la musaraña, aves insectívoras y una serpiente. En los consumidores terciarios, algunas aves de presa y el zorro. Consumidores terciarios. Las aves de presa que habíamos mencionado y también el zorro. En el último cubo tenemos a los descomponedores, como algunas bacterias, hongos, larvas de mosca y lombrices de tierra. Es momento de iniciar con la cadena trófica. Empecemos con la imagen de los productores. Vamos a empezar con la imagen de una planta. Nadia, ¿puedes decirme qué consumidor primario puede alimentarse de las hojas? Puedes checar el cubo. Yo creo que los caracoles. En casa tengo un jardín y he observado esta interacción. Estoy entre los caracoles y la oruga, pero me decido más por la oruga. Muy bien, Nadia. ¿Puedes colocar el cubo encima, por favor? ¿Cuál de los organismos del cubo de los consumidores secundarios se puede alimentar de la oruga? Nadia, ¿tú qué crees? Un ave insectívora. Muy bien, Nadia. Acertaste. Continuemos con el siguiente nivel, el de consumidores terciarios. Ahora, ¿quién se come a la ave insectívora? Nadia, ¿nos podrías ayudar? Un ave de presa, como el águila. Claro, las águilas tienen unas garras muy fuertes. Para finalizar, colocamos a los descomponedores. Cuando el águila muera, ellos se encargarán de llevar a cabo el proceso natural de descomposición, que es necesario en los ecosistemas para que se renueve la materia y la energía. Gracias por acompañarnos, Nadia. Muchas gracias, profesores. Concluyamos las cadenas tróficas o alimentarias. Existen 3 niveles fundamentales: los productores, los consumidores y los desintegradores. En esto circula la materia y la energía al alimentarse unos de otros. Es momento de reconocer los conceptos que agregarán a su abecedario biológico. Para ello tienen que descifrar el siguiente código educación. Cada letra de la palabra educación está sustituida por imágenes. Con base en eso, tienen que descifrar los siguientes conceptos. Observen con atención. ¿Ya saben de qué concepto se trata? Así es, cadenas y redes alimentarias. Intégrenlos en su abecedario biológico. Recuerden que pueden definirlos con lo tratado en esta sesión, así como con ayuda de su libro de texto u otros medios de información. Los retamos a que identifiquen un ser vivo de su comunidad. Ubíquenlo en alguno de los niveles tróficos y posteriormente completen hasta obtener una cadena alimentaria. Realicen los dibujos en su libreta. Si es posible, investiguen de qué se alimenta cada organismo y completen un esquema hasta formar una red alimentaria. Nos dio mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Nos despedimos. Soy Nadia Jiménez y estuve apoyando en la sesión de hoy a la maestra Ana Gabriela y al maestro Ricardo. Nos vemos pronto en una sesión más de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.